De seguro que en su congregación habrán consejeros que le induzcan a estudiar ingeniería, medicina o derecho o tal vez pedagogía. Fíjese que yo de pronto intuí una preocupación subyacente a todas las recomendaciones, a todas las preguntas, a todos los consejos. Básicamente la preocupación porque la excesiva secularización del campo al cual estaba a punto de entrar influyese de forma negativa en mi vida espiritual. Digno de la edad que tenía, evidentemente, y de la actitud propia de un joven, si bien mi reacción fue respetuosa, casi no tomé en cuenta tal preocupación y evidentemente la atribuí a la reticencia que algunos miembros de la congregación sentían respecto de la preparación académica, de la preparación universitaria. Mi pensamiento era, si tengo buenos fundamentos bíblicos y me mantengo en comunión y estudio, no creo que pase nada. Relájense, como era un joven querido y bastante participativo en los asuntos de mi congregación, ya que era miembro del grupo móvil, casi todos quedaban tranquilos con esa respuesta. Sin embargo, después de unos años, uno advierte que el asunto no es tan simple, que es más complejo. Quisiera ser cuidadoso en este punto, pero confiar en que su background teológico y el ejercicio de ciertos hábitos espirituales le mantendrán lejos de la secularización propia de su disciplina, que muchas veces esconde, tal vez no un error, pero sí una falta de diligencia y prudencia. ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, básicamente quiero hacer notar que hay elementos bastante sutiles dentro de nuestra formación profesional que de una u otra forma pueden influir en nuestra forma de entender la realidad y a los demás, y que en consecuencia pueden influir en nuestra forma de practicar el verdadero cristianismo. En ningún momento niego la eficacia del ejercicio de los hábitos espirituales ni de lo definitorio que es mantenerse en el estudio de las Escrituras. Sin embargo, lo que indico es que hay diversos elementos sutiles, subyacentes a nuestra preparación profesional que no son siempre advertidos y que de una u otra forma podrían llegar a afectar nuestra vida espiritual. Estos elementos sutiles a los cuales me refiero o me quiero referir brevemente provienen de dos puntos relevantes. A, la actitud que los estudiantes adoptan para con los contenidos que son aprendidos en la universidad, en la academia, y cómo muchos de ellos son aceptados irreflexivamente. Y B, el lugar que tales contenidos toman en la forma de entender el mundo y la realidad personal de los estudiantes. Tanto A como B comienzan poco a poco a influir en las vidas de los estudiantes cristianos de cualquier disciplina, y así terminamos teniendo jóvenes en nuestras congregaciones que creen que los humanos son primeramente una construcción social que depende de los macrorelatos que son negociados sociohistóricamente y por lo tanto bajo un devenir relativo al momento histórico, o que también tenemos indudablemente jóvenes creyendo que los humanos son una especie de animal pensante o el producto de diversos juegos adaptativos entre especie y medio ambiente. Increíble, ¿verdad? Bueno, probablemente, y eso me gustaría esperar, tales ejemplos son escandalosamente burdos, ya que nuestros jóvenes no tienden a pensar cosas como estas. Sin embargo, el peso de la experiencia parece decir lo contrario, ¿verdad? La sutileza de los contenidos que son aceptados como verdaderos va mucho más allá de los límites de los brutales ejemplos, y en esto radica mi principal preocupación. El asunto principal acá es que muchas veces nuestros jóvenes
no indican tales ideas de forma explícita, pero muchas veces adhieren a tales enfoques de forma indirecta mediante la aceptación de las teorías que están fundamentadas en ideas presentes ya descritas en el párrafo anterior. Muchas veces un joven estudiante no cree que los humanos sean animales que han podido desarrollar una forma cognitiva de representar y de procesar el conocimiento de la realidad, pero sí adhieren y encuentran completamente plausibles las teorías cognitivo-evolutivas. Luego, este joven estará de una u otra manera adhiriendo a los postulados que fundamentan tal o cual teoría. A esto le llamo tan simple como adherencia indirecta, y es el punto que explicaré a continuación. Presta atención, tome papel y lápiz y aplíquese. Adherencia indirecta y fundamentos epistemológicos subyacentes. Lo sutilmente asumido. Las teorías en psicología y en ciencias sociales no vienen de la nada. Todas ellas son producto de ciertas reflexiones y posicionamientos filosóficos y epistemológicos. Todas ellas reproducen cierta forma de entender al ser humano, la realidad y el conocimiento. Sobre esto podemos distinguir tres dimensiones básicas que están presentes en todos los enfoques teóricos y de las cuales un estudiante cauteloso debería tener absoluto conocimiento. La dimensión ontológica de un enfoque teórico pregunta por la naturaleza de la realidad, la epistemología por la naturaleza de la relación entre quien conoce y aquello que se conoce, y la dimensión metodológica pregunta por las formas de producir conocimiento dentro de cierto paradigma. Ahora, pregunta, ¿qué tiene que ver todo esto con lo mencionado en la sección anterior? Veamos. Todas las teorías y conceptos que son enseñados en las diversas carreras pertenecientes a las ciencias sociales y naturales también reproducen ciertas nociones sobre la realidad, el ser humano, el otro y la relación sujeto-objeto. El problema principal radica en que muchas veces nuestros estudiantes se mantienen en la superficie de tales enfoques teóricos que aprenden y no están completamente conscientes de que a las premisas que reproducen en muchas de sus conversaciones subyacen profundas nociones ontológicas, epistemológicas y metodológicas. De esta forma, muchos de los estudiantes en ciencias sociales y naturales se encuentran reproduciendo en sus discursos muchos conceptos que acarrean visiones que muchas veces niegan la realidad de la existencia de Dios o la necesidad de la salvación en sus bases, evidentemente, ¿no? Y cuando los estudiantes no están conscientes de los fundamentos filosóficos, de los enfoques que aprenden, se arriesgan a reproducir ideas que de una u otra manera afectan sutilmente su vida cristiana, las que luego pueden continuar su influencia a niveles tales que pueden llegar a confundir toda su vida cristiana. ¿Qué le parece? Bueno, ahora, ¿cómo tales ideas afectan la vida cristiana de los jóvenes? La idea es simple. Tal como lo señalaba en puntos anteriores, hay diversas formas en que los contenidos dictados en ciencias sociales pueden de una u otra forma influir en nuestra vida cristiana sin que las congregaciones hayan podido advertir claramente este problema. Y estas son, por ejemplo, la actitud que los estudiantes adoptan con los contenidos que son aprendidos en la academia, es decir, en la universidad. Muchas veces ciertos estudiantes aceptan de forma irreflexiva los conocimientos en cuanto a los contenidos que les son enseñados en la academia. Muchos de ellos no se preguntan por las visiones del mundo y del ser humano que existen detrás de tales enfoques. No estamos hablando de premisas tan concretas como, ok, jóvenes,
todos venimos del mono, sino que me refiero a formas más sutiles en las cuales de una u otra forma se aceptan ciertas ideas que no son del todo compatibles con nuestras creencias. Por ejemplo, aceptar que CC exprese que el conocimiento es una construcción parece implicar que nuestro conocimiento de todas las cosas lo es. Luego, el conocimiento es una forma subjetiva o relativa, dependiendo de la vertiente, ¿verdad?, de referirse a ciertas cosas. Pero no puede existir ninguna pretensión de objetividad, dado que el conocimiento se negocia, se co-construye, se impone por la fuerza, etc. Hay varias interpretaciones del proceso presentes en las ciencias sociales. Así que, de esta manera, algunos jóvenes parecen aceptar la tesis de CC. Sin embargo, muchas veces parecen no pensar que CC incluye CC. Por ejemplo, nuestro conocimiento de Dios, la realidad de Dios, la realidad de una necesidad de salvación para la humanidad, la redención, etc. Luego, CC reduce los temas más trascendentes de nuestra vida cristiana a meras construcciones sociales que son válidas dentro de ciertos contextos, pero que de ninguna manera, de ninguna forma, son o pueden llegar a ser verdaderas. Básicamente porque la categoría verdadero es una construcción social. Entiéndalo bien. Ahora, quien acepta CC y no piensa en CC corre el peligro de confundir cosas, de alejarse de la verdad y al final caer en un caso de adherencia indirecta en el cual los jóvenes parecen no pensar que piensan ciertas cosas. Me explico, ¿verdad? Esto a su vez hace que los jóvenes se acostumbren a las inconsistencias entre sus creencias y los conocimientos provenientes desde su preparación académica universitaria, creando esto la ilusión de que tales dominios están completamente separados. Reproduciendo esto, la falsa dicotomía antagónica entre ciencia y religión. Esto es, sin duda, sumamente dañino para el desarrollo de una preparación académica fructífera para un verdadero cristiano. No podemos olvidar que la biología no siempre fue evolucionista o que la física no siempre intentó negar la existencia de un diseñador superior. Es más, la ciencia moderna nació en la empresa de entender la creación de Dios. Personas como Nicolás Copérnico, como Francis Bacon, como Juan Kepler, René Descartes y Max Planck, entre muchos otros, no solo crearon los fundamentos de la ciencia moderna, sino que no lo hicieron desde una cosmovisión cristiana o bíblica o pastoral. Craso error. Pero para ejemplificar el punto señalado de una forma más cercana, permítame compartir una anécdota. Escuche bien, un íntimo amigo me contaba que conversaba con una joven de su iglesia sobre cierta estructura presente en un molusco. Así como oye bien, en un molusco. Repentinamente mi amigo le dice: siempre pensé que era una lengua. Y la niña respondió algo como: no, es una pierna, pero que por el proceso de evolución ha ido perdiendo tamaño dado el cambio funcional de tal parte. Ante esto mi amigo respondió: pero explicar eso en términos meramente evolutivos no es muy consistente con el ser cristiano. Y esboza un tinte de ironía. Si bien no podemos descartar del todo la idea de una evolución teísta, lo que observamos acá en este ejemplo es que si bien esta joven no cree que vengamos del mono, ella claramente explica diversas formas basándose en la evolución. Y ocupar este marco referencial de una u otra manera reproduce ciertas formas de entender el mundo y la realidad de las cuales
la joven no está consciente. Esto es un caso de adherencia indirecta. Pasamos al punto B. El lugar que tales contenidos toman en la forma de entender el mundo y la realidad personal de los estudiantes, y no importa la edad, ojo con eso, en el fervor del proceso de aprendizaje, muchos jóvenes y algunos adultos sacan a Dios del centro de sus explicaciones del mundo, poniendo a los contenidos que han ido aprendiendo a lo largo de su desarrollo curricular. Fíjese que muchas veces en ciencias sociales y naturales esto es bastante fácil. Nuestras motivaciones políticas se mezclan con nuestras intuiciones respecto de ciertos temas, nuestras ansias de aprender y de servir a Dios con nuestra falta de reflexibilidad, y de pronto vemos que jóvenes no solo aprenden psicología cognitiva o psicoanálisis o psicoterapia, sino que toman tales enfoques como marcos de referencia para explicarlo todo. Craso error. Veamos la actitud cristiana en ciencias sociales y humanidades. Pregunto, ¿qué es necesario, pues, para enfrentar los puntos anteriormente señalados? La respuesta es simple: se necesita una actitud realmente cristiana. Muchas veces los jóvenes que estudian ciencias humanas han reducido la actitud cristiana a una mera y estandarizada forma de comportarse. No copiar, no hacer trampa, no ser muy loco, ser responsable, dar el ejemplo. Sin embargo, la actitud cristiana no solo incluye tales conductas, sino que también una clara actitud intelectual, una forma de enfrentar aquello que aprendimos cada día. Cuando Pablo, el apóstol eminente de los gentiles, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, insta a los cristianos a examinarlo todo y a tener lo bueno, él está hablando de eso, de todo. Examinar proviene del griego dokimazo, que indica el acto de comprobar la autenticidad de algo poniéndolo a prueba. Qué maravilloso, ¿no? Básicamente la recomendación de Pablo describe lo necesario que es poner a prueba absolutamente todo en nuestras vidas, lo que incluye los contenidos que aprendemos en la universidad, etcétera, etcétera, inclusive a los maestros. Luego, la recomendación de Pablo deviene en la necesidad en la vida estudiantil. Si bien este texto se aplica la mayoría del tiempo a cómo los cristianos deben someter a prueba los sermones y las enseñanzas de los maestros, como les reiteraba anteriormente, también se puede aplicar al proceso de aprendizaje en las diversas carreras que estudian los jóvenes cristianos. Acá, por ejemplo, la actitud cristiana implica, primero, confrontar todo lo que se aprende con la palabra, pero también, segundo, ponderar la plausibilidad intrínseca de los enfoques que son aprendidos. Y por otro lado, retener lo bueno implica saber distinguir entre aquellas cosas buenas y aquellas que no lo son. Dentro de la vida académica, esto se puede hacer tomando en cuenta los dos puntos recién señalados. Por una parte, sabiendo qué es lo que Dios piensa de ciertos temas, en cuanto a la opinión bíblica no es clara en ciertos temas, siguiendo los principios, ¿verdad? Principios generales que nos da la Biblia. Y por otra parte, estando atento a aquellas premisas epistemológicas, ontológicas y metodológicas que los enfoques nos enseñan y reproducen. Ahora, como podemos ver, la actitud cristiana en la vida académica implica un profundo estudio de la palabra, un análisis exegético, analítico, pero que a su vez sea una actitud analítica para con los contenidos que se aprenden. Ambos elementos ayudarían a evitar lo que hemos descrito como adherencia indirecta. Fíjese que muchas veces las congregaciones han hecho hincapié en el primer punto, pero no en el segundo.
Esto requiere que los estudiantes sean críticos de los contenidos que aprenden y sean capaces de dilucidar las premisas subyacentes, que aprendan a reflexionar. Sin embargo, esto último requerirá una constante preparación en ciencias naturales, en ciencias sociales y en filosofía. Este es un punto de gran discusión y de confusión muchas veces, hoy en pleno siglo XXI. Primero que todo, el cristiano debería dedicar algún tiempo de su formación cristiana al estudio de las ciencias empíricas, por lo menos por dos simples razones. Se las voy a comentar. Primero, por el propósito formativo. Es decir, para conocer cómo es que funciona objetivamente la creación de Dios, entiéndase como procesos mentales, físicos y biológicos, etc. Y B, o segundo, el propósito apologético, para entender cómo es que esta forma de funcionar podría apoyar o rechazar la existencia de un creador. Solo podemos saber bien lo segundo si llevamos a cabo el primer punto. Una cosa es describir un fenómeno, por ejemplo, el proceso de reproducción celular, y otra cosa muy diferente es atribuir ese proceso específico a la historia evolutiva de ciertos organismos. Estas dos operaciones son diferentes. Una puede ser realizada de forma completamente empírica, el primero, pero el segundo no puede soslayar la necesidad de reproducir ciertas formas de entender la realidad. Es decir, ciertas premisas filosóficas, para que lo tengamos claro. Acá es la importancia de estudiar filosofía. Y por favor, permítame extenderme en este punto brevemente. Fíjese que es bastante común escuchar a cristianos decir que si debemos estudiar filosofía es para estar atentos a no ser engañados por tales filosofías. Sin embargo, creo que existe una confusión tremenda. Una cosa es la filosofía y las preguntas que se ponen en el tapete, y otra cosa son las respuestas que algunos dan a tales preguntas. Dios nos ha regalado la racionalidad, una facultad que parece encontrarse solamente en los humanos. La filosofía podría ser bien entendida como el producto del ejercicio natural de tal facultad, es decir, como el ejercicio de aquello que Dios nos regaló, una dádiva divina, la capacidad de preguntar por las causas de nuestra existencia, por las razones para ciertos acontecimientos, por la naturaleza de nuestra mente, por la estructura de la realidad, etc. Obviamente son todas preguntas filosóficas. Sin embargo, las respuestas pueden ser muchas y muchas de ellas erradas por lo demás. Ahí hay que tener cuidado. El estudio de la filosofía no solo nos da un conocimiento de tales respuestas, sino que su metodología y lenguaje entregan excelentes herramientas para desarrollar un pensamiento crítico y analítico. Por ejemplo, la diferencia entre condiciones suficientes y necesarias, en este caso el conocimiento sobre las estructuras lógicas de un enunciado, y las condiciones de verdad de ciertos argumentos que se tornan muy útiles cuando el cristiano intenta ser crítico con los contenidos que aprende a lo largo de su preparación universitaria. Ahora, la única forma que tenemos de saber cuáles son las ideas que subyacen a los enfoques que se aprenden en ciencias humanas es sumergiéndonos en el estudio de los mismos, guiados por la actitud cuidadosa, fundamentada en nuestra comunión con Cristo, por medio del estudio de la palabra. La única forma de sacar el mayor provecho de nuestros años de preparación en la universidad, en la academia, es estudiando en profundidad ambas, la palabra de Dios y lo que subyace tras aquello que aprendemos desde una mirada analítica y crítica, una mirada transparente. Es a esto lo que quiero denominar como una actitud analítico-cristiana. Veamos ahora
un breve análisis analítico cristiano. Quisiera realizar este breve ejercicio en base a la actitud analítico cristiana que he señalado, pero para ello revisemos entonces qué hay detrás de un enfoque, de una arista, de una perspectiva que ha influido importantemente en el desarrollo de la psicología y de las ciencias sociales en general en los últimos 15 o 20 años. Y me refiero a una de las expresiones relativistas del constructivismo, es decir, el construccionismo social, según Barr en 1995, de Stamm, de Yergin, de Wallis, en fin, entre otros. Pero trataré de ser breve y dar a conocer en términos simples que el construccionismo social se propone como una psicología social posmoderna con todo lo que ello implica. Su principal exponente, Kenneth Yergin, se apoya en algunas tesis de Wittgenstein para sugerir que los límites del lenguaje constituyen los límites del mundo y del sí mismo. Para el autor, como el lenguaje es una actividad puramente interaccional, todos los significados de la realidad se negocian y se renegocian en el seno de los diversos discursos sociales en los cuales los humanos estamos inmersos. Así, cada verdad a la cual se puede referir un sujeto se reduce a una mera conversación a la cual toma parte en el infinito. Este infinito engranaje de juegos históricos discursivos. En resumidas cuentas, no existe verdad objetiva, debido a que el ejemplo, en este caso de este empleo del lenguaje, no permite eso. Por otra parte, el self está determinado según pautas culturales de acción que rigen cada contexto. Así, el soporte del sujeto son los discursos sociales negociados en el lenguaje, identificando al sujeto en un sentido compartido de sí mismo mediante las formas conversacionales contextuales. Como premisa epistemológica básica, el construccionismo social solamente podemos obtener información sobre nosotros mismos y de la realidad por medio del lenguaje y por consiguiente el empleo de las palabras que ya viene contaminando por ideologías, representaciones sociales y discursos sociales. Cada opinión o premisa sobre el mundo no es nada más que una proyección de nuestra posición en el escenario social. Toda verdad es absolutamente relativa a una comunidad específica. Finalmente, Yergin indica que este tipo de psicología postmoderna elimina el privilegio de cualquier persona o grupo de reclamar la superioridad de sus visiones del mundo, a lo que se le denomina tesis relativista. Así, con respeto a la verdad, ni la ciencia, ni la religión, ni la filosofía o un partido político puede pretender superioridad según los pro-tesis relativistas. Pues bien, el análisis es simple. Cuando un joven cristiano indica que los seres humanos son construcciones sociales, que el conocimiento es una negociación histórica o cosas un poco más sutiles, probablemente esté reproduciendo postulados muy parecidos a los antes mencionados. Cualquier estudiante de psicología que siente simpatía por este enfoque, el cual ya desde el mismo punto de vista de la filosofía, de las ciencias sociales, es bastante implausible, de una u otra manera se está asociando a ciertas formas de entender la realidad. Cuando escuchamos a jóvenes hablando de construccionismo social, filosofando, básicamente por adherencia indirecta, muchos de ellos parecen creer que la verdad es una construcción social y que todo puede ser reducido al juego entre fuerzas político-sociales. La idea no es negar que existen ciertos elementos que han sido creados en el seno
de lo social, por ejemplo, el uso del dinero o el uso de las empresas. Pero decir que todo es una construcción social básicamente transforma la religión en otra de las conversaciones igualmente válidas que otras, donde reduce a Dios a una construcción argumentativa, a la salvación, a una necesidad creada por un mero grupo de fanáticos, a la adoración a Cristo, a uno de los cuentos rituales igualmente válidos para calmar la conciencia y cosas por el estilo, ¿verdad? Tal como he dicho en otras oportunidades, enfoques como este eliminan cualquier posibilidad del libre albedrío y básicamente eliminan, para que usted lo tenga claro, la posible existencia objetiva de Dios, de sus posibilidades argumentativas. Está claro que la adherencia a este tipo de corrientes no es muy fructífera para un cristiano, pero para quien la necesidad de la salvación, Dios y el sacrificio de Cristo son, más que todo, verdades objetivas. El desafío acá es claro: estar en constante estudio de la Biblia y estar cuidadosamente al tanto de las premisas que subyacen a aquello que aprendemos en nuestras profesiones. Finalmente, quiero que me acompañen a que veamos la necesidad de una psicología realmente cristiana. Fíjese que tras unos pocos años después de haber comenzado mi preparación profesional, me doy cuenta indiscutiblemente y sin contradicción alguna de que la preocupación que mi congregación mostraba no era del todo errada ni guiada solamente por un lastre histórico de oposicionismo a la preparación intelectual, sino que me advertía también de un elemento mucho más sutil, uno que demanda una profunda actitud crítica, una preparación bíblica y filosófica en el camino de la preparación universitaria o académica, si usted prefiere el término. El llamado del apóstol Pablo a examinarlo todo y retener lo bueno toma una nueva interpretación en el seno de lo académico, donde se demanda una actitud analítico-cristiana. Esta actitud deberá incluir una fuerte preparación bíblica, pero un estudio claro y acucioso de los fundamentos filosóficos subyacentes a los enfoques que son enseñados en la universidad. Sin embargo, esto nos propone un problema y con el problema viene una necesidad. Al momento de estar examinando lo bueno de aquello que aprendemos, si bien podremos advertir de que algunos enfoques son menos malos que otros, evidentemente, tarde o temprano chocaremos nuestras cabezas con algunas premisas que van en contra de lo que la Biblia indica. Mal que mal, la psicología y las ciencias contemporáneas en general han sido construidas en el seno de lo secular. ¿Qué nos queda, pues, entonces, frente a esta situación? El desafío es la construcción de un marco interpretativo o de una cosmovisión cristiana bíblica desde la cual poder hacer sentido a los descubrimientos de las ciencias cognitivas, de las ciencias sociales y todas las evidencias que día a día van surgiendo en el desarrollo del conocimiento. Solamente construyendo un marco epistemológico fundamentado en la palabra podremos hacer real sentido de ciertas evidencias y herramientas que las ciencias nos entregan. Solamente un marco interpretativo cristiano que incluya evidencias biológicas, psicológicas, etc., podremos llegar a lo que se podría denominar una real psicología cristiana. Sin embargo, el desarrollo de este punto es tema para otro ensayo. Dios sea con cada uno de ustedes. Ánimo y apliquémonos en escudriñar las Sagradas Escrituras, indistintamente de las competencias académicas ofrecidas por la universidad. Soy Miguel Ángel Trigo, doctor en teología, y espero que sea de gran bendición.